Amigos de Con Toda Propiedad, bienvenidos a nuestro cuarto foro virtual. Hoy desde casa, todos nos quedamos en casa, esperemos que ustedes también estén allá porque tenemos que colaborar con este COVID-19, evitar su propagación. Pero no por eso vamos a dejar de cumplir nuestros compromisos. Tenemos la obligación de presentar nuestro cuarto foro virtual, esta vez prescripción de cuotas de administración, porque nuestros suscriptores certificados han pagado por ello y es nuestra obligación presentar este cuarto foro virtual en el día y la hora en que nos comprometimos. Pero no solamente nos van a ver hoy nuestros suscriptores certificados. Hoy podrán vernos y durante todo el tiempo que dure este aislamiento preventivo, bien sea porque se termine el 12 de abril al finalizar el día o porque se extienda, no importa, vamos a permitir que este cuarto foro virtual se vea completamente gratis por los más de 9,000 suscriptores que tiene Con Toda Propiedad. Y si quisieran ustedes también reproducirlo y entregarlo a otros amigos, a otras personas, a los propietarios, con mucho gusto pueden hacerlo, pueden reproducirlo porque esta es nuestra contribución a que nos quedemos en casa aprendiendo de propiedad horizontal y de ese tema tan importante que es la prescripción de las cuotas de administración y que de una u otra forma tendrá que ver con este problema que se nos viene de que algunos propietarios no van a pagar expensas a tiempo y que tampoco podremos iniciar procesos contra algunos de ellos porque moralmente estamos impedidos para hacerlo. De manera que nos viene como anillo al dedo este tema de la prescripción de las cuotas de administración. Normalmente estos foros se emiten en directo y durante los primeros 30 o 35 minutos damos nuestras explicaciones teóricas sobre el tema y luego abrimos el chat de YouTube para que ustedes empiecen a hacer sus preguntas. Por razones técnicas que ustedes podrán entender y valorar, esta vez no será de esa forma. Esta vez a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 9:30, durante una hora, vamos a abrir nuestro canal de WhatsApp. Ustedes podrán escribir, como siempre nos escriben, al WhatsApp de Con Toda Propiedad y el cual les anunciamos en el correo electrónico y el mensaje de WhatsApp por el cual les llegó el enlace para ver este foro. Nos podrán escribir ahí todas sus preguntas, eso sí, por favor, sobre el tema de prescripción de cuotas de administración. Sé que ustedes están muy inquietos con todos estos temas que tienen que ver con COVID-19, para eso tenemos un especial en nuestra página. Hay un enlace especial donde tienen toda la información sobre COVID-19. Como ustedes saben, no respondemos preguntas a través de WhatsApp porque jurídicamente no nos podemos responsabilizar con un concepto que ustedes toman como propio y que con base en él actúan. Nosotros damos conceptos generales, pero sus preguntas sí han sido muy útiles para crear nuevos temas. Pero volviendo al tema del foro virtual, de 8:30 a 9:30 estará abierto el canal de WhatsApp para que ustedes hagan todas sus preguntas sobre este tema del que vamos a hablar hoy. Y yo personalmente me comprometo a responder por audio todas esas preguntas que ustedes hagan. No sé cuánto tiempo me va a tardar responderlas, pero lo que sí es claro es que responderé todas aquellas que lleguen entre las 8:30 de la mañana del 7 de abril y las 9:30 de la mañana del 7 de abril. Como es lógico, ustedes seguirán viendo el video porque se seguirá repitiendo, pero no puedo responder preguntas en otros horarios porque entiendan que pues las ocupaciones también nos exigen el compromiso con los demás clientes, nos exigen dedicar nuestra fuerza de trabajo a ellos, pero aparte de eso, la página también nos exige mantenerla actualizada. Entonces, esa será nuestra regla de juego. Hagan todas las preguntas que quieran hacer sobre prescripción de cuotas de administración, que es el tema de esta conferencia, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 a través de nuestro canal de WhatsApp. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar entonces en materia. Como siempre, nosotros dividimos en subtemas el tema principal de la prescripción de cuotas de administración. Lo primero que diremos es, nos acercaremos al concepto de prescripción. ¿Qué es prescripción? ¿Qué es lo que debemos entender por prescripción? Y nos auxiliaremos en nuestro Código Civil colombiano. El segundo tema será el tipo de acción que según la ley 675 es el que permite el cobro de cuotas de administración. Entenderemos eso del tipo de acción porque cuando estudiemos el concepto de prescripción nos daremos cuenta que hay acciones ordinarias y acciones ejecutivas y dependiendo del tipo de acción pues será el tiempo de prescripción de una o de otra.
Nuestro tercer tema será justamente ese. Entonces, ya que sabemos cuál es el tipo de acción, cuál es el término de prescripción. Y el cuarto tema, y es tal vez el más importante y en el que más nos vamos a extender, será el que tiene que ver con la interrupción de la prescripción. Vamos a dilucidar ese concepto cierto o no, que algunos abogados dicen que las cuotas de administración no prescriben. Vamos a ver si es cierto eso, y la manera de explicarlo será dando a conocer cómo es que se interrumpe el término de prescripción. Bueno, de esta manera entonces comencemos con nuestro primer tema, el concepto de prescripción. Para eso auxiliémonos en el artículo 1512 del Código Civil. En efecto, el artículo 1512 dice la prescripción, voy a leerlo todo, luego vamos a lo puntual, dice la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? Porque este artículo 2512 del Código Civil habla de dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. La que nos interesa a nosotros es la extintiva. La adquisitiva no nos interesa en esta conferencia porque la adquisitiva es la forma en que yo me hago dueño de una cosa de la que no era por el paso del tiempo. A nosotros nos interesa en esta conferencia es el concepto de prescripción extintiva. ¿Por qué se pierde el derecho a cobrar las cuotas de administración por no haber ejercido ese derecho de cobrarlas durante un tiempo determinado? Esa es la prescripción extintiva, la pérdida del derecho a cobrar una obligación que se tenía porque dejé pasar el tiempo necesario sin hacerlo. Dicho esto, entonces nos vamos a que la prescripción, ya que la tenemos clara de cuál es su definición, nos vamos al segundo punto, que es el tipo de acción según la ley, para definir si se trata de una prescripción ordinaria o una prescripción ejecutiva. El artículo 48 de la ley 675 del 2001 es el que nos permite iniciar o adelantar procedimientos ejecutivos. El artículo 48 de la ley dice: en los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere esta ley, para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de despensas ordinarias y extraordinarias con sus intereses, solo podrán exigirse por el juez como anexos a la respectiva demanda el poder, el certificado de existencia y representación de la persona jurídica demandante en el caso de la propiedad horizontal, y si el propietario demandado también es una persona jurídica, el certificado de él, y el título ejecutivo contentivo de la obligación, que será solamente el certificado expedido por el administrador. Esos son los requisitos para adelantar un proceso ejecutivo para el cobro de expensas comunes. Pero miren lo que dice el artículo en su inciso o párrafo siguiente. La acción ejecutiva a que se refiere este artículo no estará supeditada al agotamiento previo de los mecanismos para la solución de conflictos previstos en la presente ley. La acción ejecutiva, ¿qué significa eso? Que la acción que permite el cobro de expensas comunes es una acción ejecutiva, no una acción ordinaria. Les decía al comienzo que hay dos tipos de acciones, las acciones ordinarias y las acciones ejecutivas. Las acciones ordinarias son aquellas donde no existe con claridad el concepto de obligación. Se desprende un derecho de una situación, pero no está claro si esa persona es responsable o no es responsable de pagar eso. Un ejemplo muy rápido: tengo un accidente de tránsito, eso me genera unas lesiones y el conductor del otro vehículo no reconoce su culpa, no reconoce su responsabilidad y por tanto no decide o no me paga absolutamente ninguna indemnización. Yo tengo derecho a demandar a esa persona para que un juez determine si él es responsable o no de cubrirme ese daño que me generó, de indemnizar. Esa acción que tengo para ir ante ese juez es una acción ordinaria. ¿Por qué? Porque no está claro el derecho, porque un juez debe declarar si ese derecho existe o no. Pero cuando yo tengo claro el derecho, cuando esa persona ha reconocido ese derecho en mí, o la ley me lo reconoce, se habla de que tengo una acción ejecutiva. Es el caso de la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal la acción es ejecutiva. Yo tengo derecho a través del aparato judicial, ir con un documento que es un certificado de deuda que expide el administrador
y cobrar las expensas comunes. Ahí hay una gran diferencia, acción ejecutiva y acción ordinaria. Y frente a la prescripción hay una diferencia aún más grande. Como en la acción ordinaria no tengo claro mi derecho, la ley me da un tiempo mayor para acudir a esa acción ordinaria. Me da exactamente 10 años. Mientras que en la acción ejecutiva me da 5 años. Y ese es el tercer punto de nuestra conferencia, el término de prescripción. ¿De dónde sale eso? El artículo el artículo 2536 del Código Civil, que fue modificado por el artículo 8º de la Ley 791 del 2020, tiene la siguiente redacción. La acción ejecutiva se prescribe por 5 años y la ordinaria por 10 años. La acción ejecutiva, entonces, la que tiene la propiedad horizontal para el cobro de sus expensas comunes, se prescribe en 5 años. Tenemos 5 años para cobrar las cuotas de administración. Si fuese una acción ordinaria, tendríamos 10 años. Dice el mismo artículo, la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 5 años. Si yo dejo prescribir mi acción ejecutiva, es posible entonces que yo inicie un nuevo proceso, pero ya no con la certificación del administrador, sino que tendría que demostrar la existencia de la obligación con otros medios de prueba y podría a través de una acción ordinaria cobrar esas expensas comunes. Pero eso no es el ideal, ese no es el deber ser. A eso no podemos permitir como administradores que llegue nuestra propiedad horizontal. Tenemos que ser muy diligentes y en la medida en que las expensas comunes empiecen a tener una mora de 6 meses, 1 año, 2 años, tomar la decisión de iniciar el proceso ejecutivo en contra de ese deudor. Lo ideal no es esperar hasta que una cuota de administración cumpla 5, 10 o 20 años para iniciar los procesos, porque podríamos tener el problema de que opere la prescripción. ¿Y por qué yo digo que opere la prescripción? Porque de acuerdo con la ley, aunque acabamos de decir que las acciones ejecutivas, es decir, la posibilidad de cobrar cuotas de administración, prescriben 5 años, la realidad es que la prescripción no es automática. No es que porque una cuota de administración cumplió 5 años, entonces inmediatamente no se podrá cobrar. A ver, quien declara la prescripción es el juez. No es el deudor ni el acreedor. El único que puede declarar la prescripción de una obligación es el juez, un juez de la República. ¿Y cómo logramos que un juez declare que una obligación está prescrita? Hay 2 opciones. A través de la acción o a través de la excepción. La más normal es a través de la excepción. La excepción de prescripción es la que alega el deudor en el momento en que es demandado. Cuando usted como administrador inicia un proceso ejecutivo en contra de ese deudor, y las cuotas de administración que le está cobrando han cumplido algunas de ellas más de 5 años, ese deudor puede, al contestar la demanda, presentar una excepción de prescripción y decir, mire, a mí me están cobrando cuotas de administración desde el año 2010 hasta hoy. Resulta que todas esas cuotas de administración que han cumplido más de 5 años, yo solicito, señor juez, que se declare su prescripción. Es decir, que yo ya no estoy obligado a pagarlas. Pero serían solamente aquellas que hayan cumplido 5 años. No es que se desaparezca o que se excepcione o que prescriba toda la obligación. No, lo que prescribe son las cuotas que han cumplido hasta el momento en que se presentó la demanda y otros requisitos que ya vamos a ver. Esas que cumplan más de 5 años serán las que prescriban. ¿Y eso cómo se logra? Repito, porque ese deudor, a través del medio exceptivo, a través de la excepción, al contestar su demanda, la propuso y entonces el juez muy seguramente en la sentencia así lo declarará. La otra manera es la acción, y es que ese deudor no espere a que el conjunto lo demande, a que el conjunto inicie el proceso ejecutivo, sino que ese mismo deudor sea quien promueva una demanda contra el conjunto, donde le solicite al juez declarar
que esas obligaciones que a él no le han cobrado, porque no se las han cobrado, ya están prescritas para él tener la seguridad de que nunca más se las van a cobrar. Este es el caso del conjunto que no ha iniciado ningún proceso ejecutivo en contra del deudor, por 1000 razones que ustedes como administradores conocen más que yo. El conjunto no ha iniciado ninguna obligación, ninguna acción, esas obligaciones ya han cumplido más de 5 años y ese deudor quiere liberarse de esas obligaciones. Entonces él no espera a que lo demanden, sino que él mismo demanda la copropiedad y le pide al juez que toda vez que esas obligaciones que a él no le han cobrado ya han cumplido más de 5 años, ese juez, por medio de una sentencia judicial y previa llamada al conjunto, previa notificación para que el conjunto presente sus argumentos de defensa, ese juez declare que esas obligaciones están prescritas. No es lo más normal. Normalmente no sucede eso. No es muy común que un deudor demande a la copropiedad para que se declare la prescripción, pero puede suceder. Ha sucedido, ha pasado que se demanda a la copropiedad y se obtiene una sentencia favorable que declara prescritas esas obligaciones. Esa pues es una opción que se tiene para que se declare la prescripción, la acción. Y la otra opción es la que ya explicamos, que es la excepción de prescripción, que es la que propone el deudor cuando es demandado. Bueno, estando claro esto, entonces vamos a nuestro último punto, pero que, insisto, es tal vez el más importante y el que va a ser un poco más extenso, que tiene que ver con la interrupción de la prescripción. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Y hablemos primero de ese concepto de interrupción de la prescripción. Hemos dicho que si pasan 5 años sin que se cobre esa cuota de administración, sin que se demande a ese deudor, es posible que una vez ese deudor sea demandado, alegue la prescripción y diga: este derecho ya no lo pueden ejercer, esta obligación ya no me la pueden cobrar. Pero si antes de que se cumplan esos 5 años, yo logro que la prescripción se interrumpa, es decir, que el tiempo que ha pasado se frene, se interrumpe, ese término vuelve a comenzar nuevamente. Y yo podría entonces, a pesar de que han pasado 4 años y medio, si yo logro que se interrumpa la prescripción, entonces a partir de ese momento vuelven a comenzar otros 5 años de plazo para yo poder demandar. ¿Dónde dice eso? Inicialmente en el artículo 2539 de nuestro Código Civil, cuya nomenclatura, si la podemos llamar así, dice interrupción natural y civil de la prescripción extintiva. El artículo dice: la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Hay 2 maneras de interrumpir la prescripción: de manera natural o de manera civil. Vamos a ver en qué consiste cada una. Dice la norma, y nosotros hemos complementado esa norma con otro artículo: se interrumpe naturalmente, dice la norma, por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Nosotros hemos incluido un artículo más, que es el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, que dice: el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez. Esa es la manera natural de interrumpir una prescripción. Miren que hasta el momento no hemos hablado de la intervención del juez. Hemos hablado solamente de que es el mismo deudor quien reconoce la existencia de esa obligación, o es el acreedor quien hace un requerimiento escrito a ese deudor donde le dice: mire, usted me está debiendo este dinero, tiene que pagarlo. ¿Cómo lo puede hacer el deudor? Dice la norma que lo puede hacer de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa, cuando reconoce que esa deuda la determina, existe. Cuando le dice a la copropiedad: mire, yo sé que yo estoy debiendo 7 millones de pesos de cuotas de administración. Por favor, denme un plazo para pagarlo. En ese momento, él está reconociendo expresamente la obligación y de esa forma está interrumpiendo el término de prescripción. De manera que si han pasado 7 años, 8 años, 10 años y ese deudor
reconoce expresamente la existencia de esa obligación, se interrumpe el término y vuelve a comenzar. Por eso es que muchas veces le pedimos al deudor que le envíe una carta a la copropiedad pidiéndole un plazo para pagar, o que le envíe una carta haciendo una propuesta de pago. Y con eso no solamente logramos pues que el deudor reconozca la existencia de esa obligación y logremos llegar a algún acuerdo para recaudar ese dinero, sino que en el evento en que no se logre el acuerdo o no se cumpla o no se logre llegar al mismo, tenemos un elemento importante para poder, al demandar a ese deudor y presentar la excepción de prescripción, le podamos decir: qué pena, señor juez, pero es que aunque ya han pasado 8 años, 4 años, 6, 7, no sé cuánto habrá pasado, a pesar de eso, él no puede alegar la prescripción de la obligación, porque cuando presentó esta carta, cuando firmó este acuerdo de pago, él expresamente interrumpió la prescripción. Y al interrumpirla, pues ese término comenzó a correr y desde esa fecha hasta hoy no han pasado todavía 5 años. Razón por la cual usted no puede, entonces, señor juez, declarar esa prescripción. Esa es la interrupción expresa de la prescripción de manera natural. También hay una manera natural, pero ya no expresa, sino tácita, de interrumpir la prescripción. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el deudor no reconoce directamente él la existencia de la obligación, sino que la reconoce a través de algún medio que nos permite entender que él conocía o pudo conocer la existencia de esa obligación. El típico ejemplo de esto es cuando se llevan a la asamblea los estados financieros. En los estados financieros normalmente se incluyen las deudas de la copropiedad y se determina con unas notas quiénes son los deudores, quiénes son las personas que adeudan a la copropiedad. Si ese deudor, estando presente en la asamblea, ya voy a explicar eso de estando presente, vota aprobando los estados financieros, ahí se entiende que él tácitamente está reconociendo la existencia de su obligación. Él no ha dicho: yo reconozco que les debo. No, él lo que reconoció, o mejor, lo que aprobó fue los estados financieros de la copropiedad. Y al aprobar esos estados financieros, está reconociendo tácitamente que esa obligación que está incluida ahí y que es propia, él la tendrá que pagar. Pero ¿por qué yo digo que estando presente? Porque muchos de mis colegas sostienen que la prescripción no opera en cuotas de administración porque cada año, cuando la asamblea aprueba los estados financieros, se interrumpe el término de prescripción. Ahí es donde tenemos esa diferencia conceptual. Porque para mí, si el deudor no estaba presente en esa asamblea, o si eventualmente estando presente votó en contra de esa aprobación de los estados financieros, no interrumpió tácitamente el término de prescripción. ¿Por qué razón lo digo? Porque si bien es cierto, las decisiones de asamblea obligan a todos los propietarios, aún a los ausentes o disidentes, una cosa es la decisión de la asamblea que aprueba los estados financieros, pero otra muy distinta es la manifestación de voluntad de ese deudor de renunciar a la prescripción. Estamos hablando de dos derechos distintos. Uno es el derecho del copropietario como miembro de la asamblea en relación con los bienes comunes, y otros son sus derechos personales. El derecho personal de renunciar a una prescripción, pues es suyo. No se lo puede abrogar una asamblea. Una asamblea no puede decir: mire, nosotros decidimos por usted que usted reconozca la obligación y por tanto se interrumpe el término de prescripción. No, la asamblea decide sobre los estados financieros, sobre lo común, pero la manifestación de voluntad, bien sea expresa o tácita, debe provenir del deudor. Y si el deudor no ha expresado su voluntad de aprobar los estados financieros, pues él no ha expresado entonces su voluntad de renunciar tácitamente, o mejor, de interrumpir tácitamente esa prescripción. Esa es la gran diferencia que tengo con mis colegas, que la prescripción sí opera, salvo que se interrumpa, bien sea expresa o tácitamente, por el deudor. Y eso no lo digo yo, es lo que dice la norma. La norma dice: la prescripción que extingue las acciones puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer
el deudor, la obligación ya expresa ya tácitamente. Lo dice el Código Civil. Quien reconoce la obligación es el deudor, no la asamblea. El deudor. Entonces, insisto para que quede claro, para que se entienda que con la aprobación de los estados financieros se interrumpió la prescripción, es porque el deudor presente en la asamblea manifestó su aprobación por los estados financieros. Y, pues repito, también se interrumpe expresamente cuando es ese deudor quien reconoce la obligación, bien sea porque envía una carta solicitando un plazo o porque en la misma asamblea también por un acuerdo. Él dice, mire, es que yo no he podido pagar esa obligación por X o Y, pero yo les propongo, o por favor espérenme, qué sé yo. Ahí estaría interrumpiendo expresamente la prescripción de manera natural. Pero hay otra forma, y es la que recomendamos nosotros, que ya no depende del deudor, ya no depende de que el deudor le escriba la copropiedad o de que el deudor apruebe los estados financieros. La mejor forma de interrumpir la prescripción es la interrupción civil. ¿Qué dice el código? Dice, se interrumpe civilmente por la demanda judicial. En la demanda judicial, la forma por excelencia de interrumpir la prescripción. Hay que presentar una demanda antes de que la prescripción opere. O sea, hay que presentarla antes de que la cuota de administración cumpla 5 años. Y aunque lo he dicho, digamos, durante la conferencia y me he referido a la cuota de administración, quiero dejar claro que la que prescribe es cada cuota de administración. Recuerden que nosotros normalmente pagamos las cuotas de administración de manera mensual. Cada mes se causa una cuota de administración y se hace exigible. El término de prescripción, esos 5 años, comienzan a correr a partir de la exigibilidad de la obligación. Desde el momento en que la cuota se hace exigible, comienzan a correr 5 años. Entonces, la cuota de administración de enero del 2017, ¿cuándo se hizo exigible? Pues de acuerdo con el reglamento, en el término que estableció, o de acuerdo con la asamblea en el término que estableció, que normalmente es o los 5 primeros días del mes, o los 10 primeros días del mes, o durante el mes. Pero en concreto esa cuota de administración de enero del 2017 se hizo exigible o el 5 de enero, o el 10 de enero, o el 30 de enero, o el 31 de enero. Es a partir de ese día que se hizo exigible que comienzan a correr los 5 años de prescripción. Entonces, no será la misma prescripción de la cuota de enero del 2017 que la cuota de junio del 2017 o la cuota de mayo del 2019. Cada una tiene su propio término de prescripción, sus propios 5 años. De manera que si yo tengo en este momento, que es abril del 2020, cuotas de administración del 2016 hacia adelante, pues ya, ese entre comillas ya lo voy a explicar, ya debo presentar mi demanda para evitar que esas cuotas de administración empiecen a cumplirme 5 años y prescriba la obligación. Debo interrumpir la prescripción de manera civil presentando la demanda. ¿Por qué dice el ya? Porque a hoy, en el momento en que se está emitiendo este foro virtual 7 de abril del 2020, los juzgados no están funcionando. Por una orden del Consejo Superior de la Judicatura, están interrumpidos los términos en los procesos judiciales y no existe la posibilidad de demandar a hoy. Puede que mañana esto cambie, puede que en una semana esto cambie, en 2 semanas cambie, pero lo que quiero decir es que mientras estén los juzgados cerrados, mientras no se pueda demandar, los términos de prescripción están interrumpidos. De manera que todo este tiempo que está pasando desde que se cerraron los juzgados hace 2 semanas, todo ese tiempo no se contará en la prescripción, estará interrumpida la prescripción. Eso sí, inmediatamente se abra el juzgado, inmediatamente habrá que presentar la demanda. Yo no puedo descontarme esos términos, no puedo decir, como estuvieron cerrados los juzgados 2 meses, entonces yo descuento los 2 meses. No, durante los 2 meses yo no pude demandar, entonces no pude interrumpir la prescripción con mi demanda. De manera que si se me vencía el término hoy, yo puedo demandar inmediatamente habrán juzgados. Y la persona no me podrá decir, no, es que usted tenía que haberme demandado hace 2 meses. No, como estaba el juzgado cerrado yo no lo pude demandar, pero yo lo demandé inmediatamente abrieron.
Ah, eso sí, si yo dejo pasar más días después de que fueron los juzgados sin demandar, entonces ya no podré alegar ese derecho, porque eso solamente lo podía alegar mientras los juzgados estuvieran cerrados. Pero entonces, volviendo al término o al tema de la interrupción civil. Yo interrumpo civilmente la prescripción cuando demando a ese deudor. Eso es lo que dice nuestro Código Civil. Pero un momento, no es suficiente con demandar. Es necesario notificar a ese deudor. ¿De dónde estamos sacando eso? Del artículo 94 del Código General del Proceso. Miren lo que dice. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias. Mucho cuidado. Yo demando. Cuando yo demando ejecutivamente para el cobro de cuotas de administración, el juez produce un auto que se llama auto de mandamiento de pago. Es el auto mediante el cual le ordena al deudor pagar todas esas obligaciones que yo le estoy cobrando. Ese auto de mandamiento de pago me lo notifican inicialmente a mí y luego yo se lo tengo que notificar al deudor. Desde el día en que me lo notifican a mí, empieza a correr un año para que yo notifique al deudor de ese mandamiento de pago. Si yo no logro notificar al deudor, bien sea porque lo haga personalmente, o bien sea porque lo haga por aviso, o bien a través de un emplazamiento para que un curador se notifique por él, la presentación de la demanda no cumplirá ningún efecto y no se interrumpirá la prescripción. Se interrumpe la prescripción desde la presentación de la demanda, desde la fecha de presentación se interrumpe. Pero siempre y cuando yo notifique al deudor dentro del año siguiente a haberse proferido el mandamiento de pago y yo haberme notificado. Porque si no lo hago, si dejo pasar el tiempo sin notificarlo, pues de una parte corro el riesgo de que me declaren el desistimiento tácito. Esa es una opción. Pero no nos vamos a enredar ahora con eso. Más bien eso lo responderé si alguno tiene una duda ahora a través del WhatsApp. Pero lo que sí corro el riesgo es de que si paso el año sin notificarlo, pueda ese deudor notificarse después de ese tiempo y decir, como no me interrumpieron la prescripción con la presentación de la demanda, solo se entiende interrumpida ahora que yo me he notificado. Y pues ahí ya habrá pasado mucho tiempo y probablemente hayan prescrito algunas de esas obligaciones. Esta entonces es a grandes rasgos nuestra posición sobre la prescripción de las cuotas de administración. En conclusión debemos decir que la acción es ejecutiva y aquí quisiera, a pesar de que estoy dando una conclusión, hacer una aclaración. La prescripción de las cuotas de administración es la de la acción ejecutiva, no la de la acción cambiaria, como lamentablemente algunos colegas e incluso algunos jueces a veces lo han pensado. La acción cambiaria es la que el Código de Comercio entrega para poder hacer efectivas las obligaciones que se derivan de los títulos valores. Cuando yo tengo un pagaré, una factura, yo puedo cobrar esos documentos, o mejor, los valores que se derivan de esos documentos, a través de una acción que el Código de Comercio llama acción cambiaria. Esa no es la acción ejecutiva, es la acción cambiaria porque son títulos valores. Esa acción cambiaria tiene un término de prescripción diferente al de las acciones ejecutivas y depende de cada título. Por ejemplo, los cheques tienen una acción cambiaria muy corta, es de solamente 6 meses. La prescripción opera solamente en 6 meses. La prescripción de la acción cambiaria de las letras y de los pagarés opera en 3 años. Pero esa es distinta a la de la acción ejecutiva de las cuotas de administración. Repito y decía yo que algunos jueces y algunos colegas consideran que la acción ejecutiva para el cobro de cuotas de administración es la acción cambiaria. Están equivocados. Es la acción ejecutiva que les acabo de explicar, que es la del Código Civil con 5 años. Entonces, esa es la primera conclusión. La acción ejecutiva es por 5 años. La segunda conclusión es que se puede interrumpir la prescripción. Es decir, si yo dejo pasar el tiempo sin cobrar la cuota de administración, si dejo pasar más de 5 años, no pierdo el derecho a demandar. Pero cuando demando, ese deudor puede alegar que pasaron más de 5 años en una cuota de administración y en varias de ellas pasaron más de 5 años y por tanto le puede pedir al juez que declare la excepción de prescripción y mediante sentencia lo exonere de pagar todas esas cuotas que han cumplido 5 años.
Eso pasa si yo no demando en tiempo. Pero si durante esos 5 años el deudor ha interrumpido la prescripción porque ha propuesto un acuerdo de pago, porque ha enviado una carta reconociendo la obligación, o porque yo le he hecho un requerimiento escrito diciéndolo, venga señor, usted me está debiendo este dinero, me lo tiene que pagar, ahí se interrumpe civilmente la prescripción. O porque el deudor ha ido a una asamblea y ya él, aprobado los estados financieros, se interrumpe la prescripción. En ese caso, así le han corrido 5 años, o más de 5 años, desde ese momento de la interrupción se cuentan otros 5 años para poder demandar. Pero la conclusión más importante y la última es, hay que presentar las demandas. Si usted demanda a ese propietario y esa demanda le dan el mandamiento de pago, les piden el mandamiento de pago y usted a partir del año o del momento en que les piden el mandamiento de pago y antes de que se cumpla un año logra notificar al deudor, usted ya interrumpió definitivamente la prescripción y así pasen años y años en ese proceso ejecutivo, la obligación ya no prescribirá. Pero ahí es importante que usted mantenga activo el proceso ejecutivo. Porque si usted no mantiene activo el proceso ejecutivo, por más que haya interrumpido la prescripción con la presentación de la demanda, si le llegasen a decretar el desistimiento tácito, eso es como si nunca hubiera demandado. Se pierde todo ese derecho que usted le reconoció el juez, pierde toda esa actividad y es como si nunca hubiera demandado y tiene que volver a demandar 6 meses después. Y cuando vuelva a demandar, como nunca interrumpió la prescripción, le podrán alegar la prescripción de esas cuotas de administración. Muchas gracias por habernos acompañado en este foro virtual. Recuerden que continuará disponible durante todo el tiempo que dure este aislamiento preventivo por el COVID-19, que ustedes lo podrán compartir con los demás propietarios, sus demás vecinos, todos los que quieran, porque este lo pueden ver todos nuestros suscriptores, no solamente los suscriptores certificados. Y por último, recuerden que a partir de este momento empiezo a través del WhatsApp a responder las preguntas que me envíen por ese medio, pero solamente hoy que se transmitió este foro tal como nos habíamos comprometido, hoy 7 de abril, entre las 8:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana. Solamente las preguntas que lleguen en ese término las responderé y siempre y cuando se traten de este tema que hemos tratado, la prescripción de cuotas de administración. Muchas gracias.